Quizás algunos de ustedes han escuchado el poema que les voy a leer. Su autor es desconocido y escribió hace muchos años este poema que ha sido traducido al castellano. Se titula Una vida solitaria. Una vida solitaria. Quiero que pensemos en una vida solitaria. Nació en un pequeño pueblo, hijo de una humilde aldeana. Se crió en otra insignificante aldea y trabajó en un taller de carpintería hasta los 30 años de edad. Luego, durante 3 años, fue un predicador itinerante. Nunca estudió en una universidad. Nunca escribió un libro. Nunca tuvo una posición u ocupó un cargo público. Nunca poseyó ni su propia vivienda. Nunca visitó ninguna de las capitales del mundo. Nunca viajó más de 300 kilómetros del sitio donde nació. No hizo jamás ninguna de las cosas que típicamente asociamos con grandeza. No tuvo otra carta de presentación que a sí mismo. Tenía solo 33 años cuando la marea de la opinión pública se volcó en contra suya. Sus amigos le abandonaron. Sus enemigos se ensañaron en su contra. Le sometieron a juicio y lo condenaron injustamente a muerte. Fue crucificado entre malhechores. Una vez muerto, fue enterrado en una tumba prestada. Han pasado 21 siglos y él todavía sigue siendo la figura central de la raza humana. Todos los ejércitos que han marchado, todas las armadas que han navegado, todos los parlamentos que han legislado, todos los reyes que han reinado, todos, juntos todos, no han afectado la vida del hombre en la tierra tanto como esta vida solitaria. Una vida solitaria. Quiero que pensemos por unos minutos, mis queridos hermanos, en esta mañana, que esta vida solitaria, este Jesús, hablaba, que sepamos, o hebreo, o arameo, o ambos idiomas, pero ni un solo idioma más, hebreo o arameo. Sin embargo, sus palabras han sido traducidas a más idiomas en el mundo que ninguna otra palabra de ninguna otra persona en la historia de la humanidad. Traducidas a cientos de idiomas, publicadas. Jamás escribió. Todas sus palabras fueron verbales. Jamás escribió un libro. Sus enseñanzas fueron única y exclusivamente verbales. Y sin embargo, las palabras de Jesús han sido escritas por cientos de miles de autores que han citado sus palabras.
Piensen cuán extraordinario es eso. Jamás fundó una escuela. Pues quiero que sepan que miles de escuelas y cientos de universidades se han fundado única y exclusivamente para dedicarse a enseñar y a diseminar las enseñanzas de Jesucristo. Las grandes universidades en los Estados Unidos, las grandes, las famosas, todas fueron fundadas para preparar a hombres con las palabras de Jesús para que fueran ministros y predicadores y pastores. Jesús jamás compuso una canción. Pero Jesús ha sido la inspiración de decenas de miles de canciones en la historia en estos 2000 años. Él ha sido la inspiración de miles de canciones. Jesús jamás practicó psicología. Sin embargo, millones de personas atestiguan que Jesús ha sanado sus heridas internas. Jesús nunca dirigió ni promovió un ejército. Sin embargo, en estos 21 siglos son innumerables, son incontables las personas que han estado dispuestos a morir antes que negar el nombre de Jesús. Cuán extraordinario es eso. Jesús es un hombre inimitable. No hay otro como él. ¿Por qué? Porque Jesús era más que un hombre. Como vamos a hablar en un momentico, Jesucristo, el domingo pasado hablamos de cómo la Biblia predijo docenas y docenas de datos acerca de la vida del Mesías antes que el Mesías pusiera pie en la tierra, y comprobamos eso con los manuscritos del Mar Muerto. Comprobamos que esas cosas fueron escritas antes que Jesús pusiera un pie en la tierra. Las predicciones acerca del Mesías son indudables, pero hoy yo quisiera hablarles acerca de la persona de Jesús, sus palabras, sus enseñanzas. En el siglo XIX, ya se estaba arraigando la filosofía, la ideología. En los años 1800, la ideología agnóstica y atea estaba arraigándose en Europa. Y en el siglo XIX, en Londres, había un ateo ya famoso para aquel entonces que se llamaba Charles Bradlaugh. Charles Bradlaugh era un orador elocuente y criticaba y condenaba la fe cristiana y la creencia en Dios. Quiero recordarles que fue en el siglo XIX donde nació la ideología de que la religión es el opio de los pueblos. Charles Bradlaugh era un proponente de esa ideología, de que no necesitábamos a Dios.
Simultáneamente, en la ciudad de Londres, había un cristiano que estaba haciendo una gran obra evangelística y de ayuda social en los barrios, en los lugares de personas más pobres en Londres, en los sitios marginales de Londres. Y era conocido y famoso por sus obras y por ganar personas para Cristo y llevar ayuda a los pobres. Y el señor Bradlaugh criticaba a los cristianos y a las personas que tenían esa mentalidad, una mentalidad atrasada, retrógrada. Y el señor Price le hizo un desafío al señor Bradlaugh y le dijo: señor Bradlaugh, ya que el ateísmo que usted profesa es tan bueno, yo quiero que usted traiga a un sitio público a 100 personas que atestiguen de que como resultado de su ateísmo son hoy mejores ciudadanos, son hoy mejores esposos, que el ateísmo los ha librado de vicios, del alcoholismo, de ser abusivo, de vivir vidas descarriadas. Usted traiga 100 personas que yo voy a traer, no a 100, yo voy a traer a cientos de personas que atestiguen que encontrar a Jesucristo ha cambiado sus vidas, sus hábitos, han vencido sus vicios, los han hecho mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores ciudadanos. Yo voy a traer a cientos y vamos a comparar, no con palabras, vamos a comparar con hechos, con vidas afectadas por su ideología y por la ideología cristiana. Llegó el día señalado y el señor Bradlaugh no se apareció. ¿Por qué? Porque lo que sí abunda son personas que pueden decir que al encontrar a Jesucristo sus vidas han sido profundamente transformadas por encontrar a la vida solitaria que es Jesús. Jesús. Quiero que pensemos un momentico en las enseñanzas de Jesús. Yo he escogido unas poquitas. Les aseguro que hay cientos de ellas en la Biblia, en los 4 evangelios. Cualquiera que lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sabe que hay docenas de enseñanzas. Y lo interesante es que Juan, el apóstol Juan, termina el libro de Juan diciendo: y otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales pienso que si se escribieran no cabrían en los libros en el mundo para contarlas. Así que lo que usted y yo tenemos es nada más que una versión condensada. Quiero que piensen ustedes en las enseñanzas de Jesús, el poder de las enseñanzas de Jesús. Jesucristo elevó la santidad del matrimonio a niveles que nunca se conocían, donde el divorcio, la poligamia, los abusos por parte de hombres a sus esposas, el matrimonio, la relación monógama, la crianza de los hijos con papá y mamá presentes, esa enseñanza de Jesucristo elevó el matrimonio a unos niveles no conocidos y continúa elevándolo. La enseñanza de Jesucristo acerca de la familia, del núcleo familiar, del valor, de la importancia, de lo crucial del núcleo familiar, nadie lo ha enseñado como Jesús. Jesucristo elevó el valor de la mujer a niveles que no existían, el valor de la mujer. Jesucristo elevó el valor, la igualdad de la mujer, el trato de la mujer a niveles desconocidos en su cultura
y desde aquel entonces hasta el día de hoy. ¿Qué pudiéramos decir si analizamos la enseñanza de Jesús acerca de la benevolencia y de la caridad? ¿Quién ha enseñado benevolencia y caridad como la enseñó Jesús con una sola enseñanza? Y dijo, déjenme hablarles de un buen samaritano. Solamente con la enseñanza, con una enseñanza acerca del buen samaritano, Jesucristo enseñó acerca de la compasión y de la misericordia y de la benevolencia y de ser dadivosos aún con los desconocidos. ¿Qué pudiéramos decir ante la arrogancia humana, ante la realidad de que en el mundo los más grandes, los más ricos, los más poderosos son los que tienen a los más pequeños sirviéndole? Jesucristo enseñó totalmente lo opuesto y dijo, el que quiera ser el mayor entre ustedes, hágase el menor. El que quiera ser el mayor, sirva a los más pequeños. ¿Qué enseñanza se puede comparar con esa para cultivar humildad, para cultivar sencillez en los seres humanos? Nadie lo enseñó como Jesús y lo practicó. Porque antes de ir a la cruz, como ustedes saben, se ciñó su vestidura, tomó el lebrillo, una toalla, y fue uno por uno y le lavó los pies a todos sus discípulos y luego les dijo, ustedes me llaman a mí Señor y Maestro y están en lo cierto, yo lo soy. Y yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado sus pies porque les he dado ejemplo para que como yo he hecho con ustedes, así lo hagan entre ustedes. Jesús no solamente predicó, sino que practicó todo lo que predicó. ¿Quién ha enseñado a la humanidad una sola enseñanza? Una. Olvídense de todas las demás. Piensen en esta. La regla dorada. En inglés le llaman the golden rule. La regla dorada. La regla de oro. La norma suprema. Háganle a otros lo que ustedes desean que otros le hagan a ustedes. Díganme, con esa, una sola, el mundo no se cambiaría. El mundo entero sería transformado con una enseñanza de Jesús. Con una. Una. Jesús. No hay otro como Jesús. Jesús fue quien nos reveló que dejáramos a los niños venir a Él, porque de los tales es el reino de los cielos. Y añadió, y quien no se hace a sí mismo, el adulto que no se haga a sí mismo como un niño, no puede entrar al reino de los cielos. Hay que creer como un niño. Hay que convertirse en un niño. Pero de los tales es el reino de los cielos. Y cuando decimos que un niño muere, tenemos la seguridad de que está con el Señor, porque de los tales Él es el reino de los cielos. ¿Y qué pudiéramos decir de esta enseñanza que Jesús les dijo? A ustedes les fue dicho por la ley que ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, perdonen a sus enemigos. El que te obligue a caminar con él 1 milla, llévale su carga 2. Al que te dé en una mejilla, voltéale la otra. Perdonen a sus enemigos. ¿Cuántas veces, Señor, necesito perdonar a mi hermano? 7 veces. No, Pedro, 7 no. 70 veces 7. Nadie ha enseñado acerca del perdón como Jesús. Y Jesús no solamente predicó el perdón, sino que cuando estaba clavado y vio a los que acababan de clavarlo, dijo, Padre, perdónalos,
porque no saben a quién han clavado. Jesús practicó lo que predicó. Jesús es la figura singular y central de la historia. Jesús fue quien dijo en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Oigan, si no se llevan más nada, llévense esto esta mañana. Jesús, en el Evangelio según Juan, nada más que hay 4 evangelios para nosotros leer las palabras de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, Jesús le dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo les doy. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Que así se amen ustedes los unos a los otros. En esto, si ustedes lo hacen, si ustedes obedecen este mandamiento, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Díganme, ¿quién ha enseñado así? Jesús. Jesús. ¿Quién era Jesús? En su famoso libro, un joven universitario ateo, porque tenía una niñez horrible, abusado sexualmente por un familiar, abusado físicamente por su papá, quien también abusó, atropelló a su mamá, estaba lleno de odio y de rencor y era un ateo en sus días universitarios. Y en la universidad se topó con un grupo de cristianos en una agrupación cristiana que se llama Cruzada Estudiantil y Universitaria para Jesucristo. Y se topó con ese grupo de estudiantes que estaban en la universidad y su misión era ganar a sus compañeros para Cristo. Se topó con ellos y estaba muy enojado porque él era un ateo medio rabioso. Y aquellos jóvenes cristianos empezaron a darle testimonio y a hablarles del Señor. Y él dijo para sí, esto está escrito, dijo para sí: yo voy a desmentir, ahora que yo estoy estudiando y que sé cómo es que se prepara un caso legal, porque estaba estudiando para ser abogado. Yo ahora que sé cómo preparar un caso, cómo buscar argumentos y cómo poder presentar un caso y comprobarlo, yo ahora me voy a dedicar a investigar este cristianismo que es un cuento de hadas, lleno de cuentos. La Biblia, Dios no existe ni nos hace falta encontrar a Dios. Y yo voy a desmentir no solamente a estos estudiantes, sino que todo lo que yo halle, todo lo que yo encuentre, el fruto de mi investigación, la voy a poner en un libro y me voy a hacer además rico. Y se dedicó a escribir y a buscar en la arqueología, y a buscar en la historia, y a buscar y a rebuscar para encontrar las discrepancias en la Biblia, y a buscar al personaje llamado Jesús, y cómo era imposible comprobar su resurrección, etcétera, etcétera, etcétera. Y se pasó, no recuerdo yo, pero se pasó meses en esa investigación. Pero mientras más investigaba y mientras más recopilaba datos, la cosa no le cuadraba. Iba en contra suya la evidencia que él encontraba. Y en un momento en su vida tiene una crisis emocional, porque lo que él
pensaba que era mentira y una farsa, ahora todo estaba dándole en la cara en contra de lo que él pensaba. Y tuvo una crisis, y en esa crisis fue y buscó a los muchachos de Cruzada Estudiantil y Universitaria. Y los muchachos volvieron a darle el plan de salvación y volvieron a trabajar con él. Y Josh McDowell recibió a Cristo como su Salvador. Y todo lo que había recogido y recopilado para desmentir el cristianismo se convirtió en el contenido de este libro que dice: evidencia que exige un veredicto. En otras palabras, la evidencia trabajó en contra de él. Y la evidencia lo trajo al conocimiento de Jesús. Y les voy a decir lo que le pasó. Se convirtió, ya es un hombre mayor, quizás ya falleció, pero Josh McDowell por años, les cuento que se hizo parte de Cruzada Estudiantil y era un hombre tan elocuente y tenía un testimonio tan poderoso y había recopilado, tenía una información tan contundente que se convirtió en el mayor defensor de la fe cristiana en no sé cuántos planteles universitarios que lo llamaban para que disertara y para que tuviera debates con los ateos. Y él dice aquí en el capítulo 7, él le llama el trilema humano, el trilema, no dilema, trilema. Un problema triple. Y el trilema, según él, es: ¿quién es Jesús? ¿Era un lunático? ¿Era un engañador? ¿O era quien él dijo ser, el Hijo de Dios? Una de tres opciones. No hay más opciones. Y entonces él pone aquí y dice lo siguiente: Jesús aseveró ser el Hijo de Dios. Ante esa declaración hay dos opciones: o es falso o es verdadero. No hay más opciones. Yo soy el Hijo de Dios. Eso o es falso o es verdadero. Oigan cómo él lo describe. Él dice que de esas dos alternativas, si escogemos que Jesús no es lo que él dijo ser, entonces hay dos alternativas. O él sabía que su aseveración era falsa. Si él lo sabía, él era un engañador deliberado, era un mentiroso, era un hipócrita y era peor que un demonio, dice él. ¿Por qué? Porque darle a personas una falsa promesa, sabiendo que es deliberadamente un engaño, es peor. Es darle la promesa de la eternidad, del cielo, de la gloria, y engañar a la humanidad así, peor que un demonio. Esa es una opción. O era un impostor, o era un engañador, un mentiroso. Esa es una posibilidad, si era falso lo que él dijo. La otra posibilidad era que era falso, pero que él no lo sabía. Su aseveración era falsa, pero él no lo sabía. Entonces estaba sinceramente engañado. Y una persona que está sinceramente engañada vive en un mundo de fantasía, es un desequilibrado mental, probablemente un lunático o un esquizofrénico que tiene una personalidad que ha desarrollado de algo que se supone que es, pero que en realidad no es. Entonces, el señor McDowell cita aquí a un filósofo famoso que se llamó C.S. Lewis. Era profesor de la Universidad de Cambridge en Inglaterra.
Durante un tiempo C.S. Lewis fue un agnóstico y escribió, porque ese hombre en su agnosticismo encontró la fe cristiana como la solución a todo el rollo y la duda que él tenía en su mente. Y Josh McDowell cita a C.S. Lewis. Oigan lo que dice. Dice, estoy tratando aquí, en este escrito, de prevenir a cualquiera para que no diga la necedad de que la gente dice a menudo respecto de Jesucristo. Porque personas dicen, estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro, como un maestro moral, pero no acepto su aseveración de que es el Hijo de Dios. Eso es lo que no debemos decir. ¿Por qué? Porque un hombre que fuera meramente un hombre y dijera las cosas que dijo Jesús, no sería tan gran maestro moral. Sería un inmoral por decir semejantes mentiras. Podría ser un lunático en un mismo nivel con el hombre que dice que es un huevo revuelto. O podría ser un demonio que subió del infierno. Le corresponde a usted, lector, hacer su elección. Si este hombre fue y es el Hijo de Dios o si es un demente. Y termina diciendo lo siguiente. Usted puede encerrarle por loco. Lo puede meter en un manicomio por estar loco a Jesús. Puede escupirle y darle muerte como si fuera un demonio. O puede postrarse a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero por favor no nos presentemos con la necedad de una arrogante condescendencia acerca de que Él es un gran maestro humano. Él no nos ha dejado abierta esa posibilidad, ni siquiera intentó. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesús están estrechamente vinculadas con su vida. La coherencia, la serenidad, la sabiduría, la manera en que Jesús respondió ante los que le hacían preguntas, ante los que venían para tentarlo, ante las autoridades, cuando se quedaba callado y contestaba solamente en ciertos y determinados momentos. No son solamente las enseñanzas de Jesús, es que las enseñanzas de Jesús estaban o están inseparablemente unidas con la vida de Jesús. Jesús es la figura central de la historia. Hay personas que dicen, no lo creo. Ok. Dios nos permite esa libertad de escoger no creerlo. Jesús es el Señor. No lo creo. Pues entonces, si no lo crees, ¿qué crees tú? Bueno, puede que haya sido una persona muy educada, muy avanzada, un profeta, un vidente, un visionario. No, pero es que las enseñanzas de Jesús no permiten esa posibilidad. O era un loco, si no era el Hijo de Dios, o era un engañador porque él dijo, el Padre y yo uno somos, no he venido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, yo me voy y voy a preparar lugar para ustedes. ¿Ustedes creen que esas son las palabras simplemente de un buen maestro? Que dice que vino, que descendió del cielo, que se va a volver a ir y que va a preparar mansión para los que crean en Él. No podemos atribuirle simplemente la categoría de un gran maestro moral. No, Jesús o era un engañador, o era un lunático, o era el Hijo de Dios. Y Dios no obliga a nadie a que tome una de las tres posiciones. Pero dice que un día rendiremos cuenta de la decisión que nosotros tomamos. Ustedes conocen las palabras de Jesús,
que dijo, las palabras del apóstol Pablo, que dijo que si nosotros, cualquier persona, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Ahí está la combinación. Confesarlo con la boca y creerlo en el corazón. El que no lo haga ya está condenado. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, Dios ama al mundo de tal manera amó Dios al mundo, Nicodemo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree, y el Hijo de Él soy yo, Nicodemo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el único que lo puede salvar y perdonar sus pecados. Pero tú decides, Nicodemo. Y esta mañana tú y yo decidimos. ¿Has decidido tú? Jesús, mientras más estudiamos su vida, más nos convencemos de que no hay otra persona que pueda acercarse a Jesús. Miren que han habido hombres grandes en la historia, presidentes, príncipes, profetas, potentados. Nadie se compara con Jesús. Nadie se compara con Jesús. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de ser, el todopoderoso, dice Apocalipsis. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que vendrá en un caballo blanco y que de su boca sale una espada con la cual herir a sus enemigos. Y los ejércitos celestiales, todos vestidos de ropa blanca, de lino finísimo, le seguirán en caballos blancos. Y vendrá a la tierra y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y tendrá que decir: Jesús es, era y seguirá siendo el Señor, el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Pero yo quiero que ustedes piensen, mis hermanos, que si Jesús es Dios, si Él es el Mesías, si Él es el Hijo de Dios, ¿qué cosa le puedes decir? ¿Qué cosa te puede decir Él a ti que tú tengas el derecho para negarle? ¿Qué puede pedirte Él a ti o a mí que tengamos el derecho, si de verdad es Dios, a decirle: Señor, eso no? Por eso Jesús dijo: ¿por qué me llaman ustedes a mí Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Y yo quiero que tú pienses de qué manera tú le niegas algo que el Señor te está pidiendo. Y esa es mi lucha, ese es el desafío nuestro. Que el Señor dice: si yo soy Dios, lo que tú me debes a mí es obediencia. Es hacer lo que yo te digo. Si te digo que creas, cree. Si te digo que hagas, haz. Si te digo que dejes, deja. Si te digo que tomes, toma. El Señor, si es Dios, piensen las implicaciones prácticas que tiene eso. Si de verdad tú y yo decimos que Él es Dios, que Él es el Señor, ¿en qué área podemos decirle: Señor, no me pidas eso? Eso no te lo puedo dar. No, Señor. No tenemos derecho ni a una sola cosa que Él nos pida. Dicho sea de paso, lo que nos pida, créeme que siempre nos va a dar mejor en su lugar. Él nunca nos da la mala. Él siempre nos da más, nos da mejor. Yo quiero que ustedes piensen, mis hermanos, porque yo le estoy hablando aquí, como dicen en inglés, le estoy predicando al coro. Predicarle al coro es hablarle a quien ya lo ha oído. Pero yo quiero que ustedes piensen, ¿cuánta gente conocen ustedes que necesitan considerar quién es Jesús? Piensen ustedes cuántas personas ustedes necesitan aprenderse esta información y agarrar esta cinta y esta grabación
y decir, esto me lo tengo que aprender porque yo tengo que utilizarlo, porque yo tengo que tratar de ganar a otros, ya que yo estoy convencido, yo necesito ser utilizado por Dios para convencer a otros. ¿O tú crees que esta información es para tú quedarte con ella y decir, ya, estoy satisfecho? El resto, que se vayan a la porra, yo estoy bien. Dios quiere usarnos para tratar de persuadir a los que todavía no están persuadidos. ¿Qué hubiera pasado si aquellos muchachos en aquella universidad en los Estados Unidos no hubieran tratado de convencer a Josh McDowell? ¿Dónde estaría Josh McDowell hoy? ¿Quién sabe? Que Dios nos ayude. Y si tú estás aquí en esta mañana, yo te pido que tú hoy tomes tu decisión, si no lo has hecho ya, de decir, Jesús, hoy me cae la moneda. Hoy yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Señor y que viniste y moriste y resucitaste por mí. Es más, les voy a pedir que terminemos con un momento de oración. Vamos a orar. Padre, este día te pedimos, Señor, si hay alguien aquí, mi amigo, si tú estás aquí esta mañana, yo te pido que tú vengas a Jesús hoy. Venir a Jesús es ahí en tu corazón decir, Jesús, yo creo que tú me estás oyendo y yo me franqueo contigo. Hoy vengo a ti de corazón. Jesús, tú eres el Mesías. Tú eres único. Tú tienes que ser Dios para haber hecho lo que tú has hecho. Nada más que Dios puede hacer las cosas que tú has hecho. Y yo lo creo, que tú eres el Señor. Y creo que viniste para morir por mí, para dar tu vida por mí. Dile a Jesús, Jesús, yo creo que moriste por mí. Yo creo que resucitaste y pagaste todos mis pecados. En este momento yo creo en ti. Díselo, yo creo en ti. Dile, Jesús, yo creo en ti. Confiésalo con tu boca. Porque el Señor dice que si nosotros lo confesamos con nuestra boca, Él nos va a confesar delante de su Padre. Pero si no lo confesamos con la boca, Él no nos confesará delante de su Padre. Confiésalo. Dile, Jesús, lo confieso con mi boca y lo creo con mi corazón. Tú eres mi Salvador. Puedes decirle tú a Dios si nunca lo habías hecho. Tú eres mi Salvador. Padre, hoy decimos que no hay nadie como Jesús. Padre, hoy decimos, hoy entendemos, hoy aseguramos una vez más que Jesús es la imagen misma de tu sustancia. Que Jesús es Dios porque es el Hijo de Dios el Padre. Y el Padre no puede producir nada menos que Dios, el Hijo. Y Señor, hoy reconocemos a Jesús como Dios, el Hijo. Y creemos que murió y resucitó en una cruz. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser testigos tuyos. No tenemos que inventar nada, solo tenemos que presentar las pruebas que hay. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a testiguar de ti. Ayúdanos a testificar de ti. Con personas, Señor, provócanos, produce citas divinas para poder intentar persuadir a otros a que crean en ti también. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Cuántos creen que podemos intentar eso? No hay peor negocio que el que no se haga. No hay peor pregunta que la que no se haga. Podemos intentarlo. Señor, ayúdanos a ser testigos tuyos y a ser testigos efectivos tuyos. Gracias por este día. Gracias. Hoy nos entregamos de nuevo a ti. Y te decimos, Señor, te debemos todo porque tú eres Dios. Amén. Mis hermanos, amén. Te damos gracias. Bendícenos en estas Navidades.
Cuídanos, Señor. Ayúdanos a pensar en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso al Señor, mis hermanos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos los que puedan el miércoles por la noche, el domingo que viene. Muy buenos días.